te amo a ti, yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya. Bendito seas, Señor Jesús. A ti la gloria y honra, Señor. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de felicidad. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya. Dios les bendiga. Sí, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es cantarle al Señor, amén. Y qué hermoso es que usted y yo nos unamos a adorar al Cristo de la gloria, al Todopoderoso, al Dios que nos dio la vida. Esto es algo que nos conviene, porque vivir para Cristo es algo maravilloso, aleluya. Estar en Cristo también es algo que nos permite estar nosotros en seguridad. Gracias a Dios por la obra que Dios tiene en cada uno de los seres humanos, que ha derramado de su gracia y de su sabiduría para que nosotros podamos glorificar y exaltar al Creador. Aleluya. Esta mañana me es un honor a mí hablar de este Dios tan grande que es nuestro Creador, y es su Dios también, es el Creador de su vida. Así es que para usted y para mí, definitivo es el mismo Dios, no hay diferencia. La única parte que aquí definitivo nos hace diferentes es que nosotros muchas veces pensamos no como Dios quiere que pensemos. Pero esto es algo que usted está invitado a usted también pensar y hacer y vivir conforme la voluntad de Dios, porque hay un propósito. Y les quiero decir que definitivo, todas las vidas que están perdiéndose es porque no han elegido buscar a Dios. Y este día quisiera hablarles definitivo. Hay muchas cosas que están en nuestros medios, y estos medios usted y yo los vivimos en todo lugar del mundo. Todas las personas podemos mirar que ellos de alguna manera pueden mirar que muchos participan de algunas cosas, otros no participan. Algunos adoran a Dios, otros no adoran a Dios. Pero les quiero invitar a que miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer un texto y así voy a dar principio esta mañana. Y este texto se encuentra ahí en Primera de Pedro capítulo 4, el verso 18. Y les quiero decir que realmente nuestro Dios vino a hacer una diferencia para que nosotros de alguna manera la captemos, la miremos. Y esa diferencia es que, definitivo, hay una justicia que Dios estableció para salvación, y también hay una injusticia que hay alguien más que la puso aquí para condenación. Y Dios dice aquí que aún así, esa justicia que Dios puso para salvación, dice que aún así usted puede mirar que es trabajo para alcanzarla. Y el texto en sí lo que dice así, dice
si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío, el pecador? El que hace pecado, el que hace desobediencia, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde va a estar viviendo una eternidad? Entonces el punto aquí de partida para nosotros es que usted y yo miremos que este asunto nos corresponde a todos los seres humanos y que podamos nosotros mirar que realmente hay algo que a nosotros nos va a costar trabajo. Aún en la maldad, del hombre que vive en maldad tiene que esforzarse para hacer maldad. Pero dice la Escritura que si aquel hombre alcanza a recapacitar que la justicia de Dios es la que lo lleva a la salvación, va a tener que cambiar de camino y de manera de pensar. Antes de dar principio a vocear esta palabra y a dar énfasis a lo que dice la Escritura, quisiera orar y decirle al Señor: Señor, permíteme, Padre amado, levantar la voz y hablar de tu grandeza, Señor, poderoso Dios, y que tú seas el que unjas mi mente, mi corazón. Que tú, Padre amoroso, uses mis labios y permitas que fluya esta palabra. Padre amoroso, permíteme, Señor Jesús, Padre bendito, dar testimonio de tu grandeza. Y que tú seas, Padre amado, el que nos permitas, Padre amoroso, mantenernos luchando, Señor, hasta el final para alcanzar la corona de vida. Gracias, precioso Dios. En tus manos me pongo. Usa mi vida, usa mi boca, mi mente, mi corazón, todo mi ser. Tú lo hiciste para que tu nombre fuera enaltecido en mi vida. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios. Aleluya. Y esta mañana, una vez más, dando énfasis a esta palabra, les quiero decir que Dios definitivo a nosotros nos ha sido revelado un padecimiento que llevó a cabo nuestro Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y este padecimiento a nosotros definitivo es lo que nos ha transformado. ¿Saben por qué? Porque este padecimiento que Él sufrió en la cruz a nosotros nos da la oportunidad de ser salvos, de alcanzar la salvación. Y esta parte es para que usted mire, de algunas cosas participamos como todos los que estamos en el mundo. Yo también viví en desobediencia, yo también viví en pecado, yo también estuve de alguna manera involucrado en muchas cosas, pero ahora de alguna manera tal vez sea juzgado por algunos que de alguna otra forma me miraban que yo era una persona diferente, pero ahora gracias a Dios porque me ha transformado, me ha hecho una nueva persona, y eso es lo que Dios quiere hacer en usted. Ahí en el capítulo 4 mismo de Primera de Pedro, lo que dice así, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y siguiendo leyendo dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para ya no vivir, dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivas concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, dice. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Voy a narrar un poquito sobre esto. Dios definitivo, a usted y a mí, de alguna manera nos permitió vivir y nosotros participar incluso de algunas cosas que nos llevaron a sufrimientos por causa de la desobediencia. Pero ahora, gracias a Cristo, usted y yo tenemos la oportunidad de mirar que ese camino nos conectaba hacia una destrucción tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestra vida espiritual. Pero ahora, hermanos, tenemos la oportunidad y
gran oportunidad es que Dios abrió un camino para que usted y yo caminemos en novedad de vida espiritual. Usted y yo tenemos que mirar que definitivo a nosotros nos va a costar trabajo alcanzar las bendiciones y la gloria de Dios que está en la eternidad preparada para nosotros. Pero les quiero decir que vale la pena que usted y yo nos esforcemos, que usted y yo tomemos en cuenta que esto Dios lo preparó para que usted definitivo valore lo que es la salvación. Y usted y yo podamos mirar que Dios tiene ese camino para que usted y yo lo disfrutemos, incluso cuando vayamos nosotros sufriendo algunas situaciones, pero que nosotros vayamos agradando al Creador de nuestra vida. Por eso es que estamos aquí, para incitarles e invitarles que definitivo, todo sufrimiento que tengamos aquí, definitivo, si lo vivimos agradando a Cristo, tenemos nosotros una recompensa en la eternidad. Pero si usted sufre y sufre haciendo desobediencia, ¿cuál es el pago que usted va a tener? Definitivo es algo que usted va a tener que ponerse a pensar, porque todo tiene una retribución. En otras palabras, todo tiene una consecuencia. De lo bueno nosotros vamos a cosechar cosas buenas, de lo malo nosotros vamos a cosechar cosas malas. Pero les quiero decir, aunque muchas personas tratemos de hacer lo bueno, si no estamos en Jesucristo, si no vivimos para Jesucristo, de todas maneras la cosecha va a ser la misma: destrucción y muerte y condenación. Les quiero decir, esto no quiere decir que usted y yo no vayamos a morir. Aún los que le sirven a Cristo vamos a morir. Pero qué hermoso, porque los que morimos en Cristo tenemos una esperanza de vida, que dice las palabras del Señor, que los que creen en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Dios así lo ha establecido. Y les quiero decir que estar en Cristo, de verdad nosotros tenemos noticias que es novedad de vida. Les quiero decir que Dios así presentó a aquel rico insensato, le presentó a Elías vivo, a Moisés vivo. ¿Sabe por qué? Porque creer en Dios y vivir para Dios es tener vida, es no quedar en el olvido, es no quedar definitivo en el pasado solamente, sino que aún en el futuro tenemos nosotros una esperanza de mantenernos todavía adorando y glorificando al Creador de nuestra vida. Les quiero decir que todo sufrimiento ciertamente tiene de alguna manera una recompensa, pero nosotros cuando sufrimos por Cristo tenemos la recompensa que corresponde a nuestra vida. Vida eterna no es cualquier cosa, es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. Nuestro Dios definitivo quiere capacitarnos, quiere entregarnos este misterio para que usted esté interesado en servirle, en ser fiel a su Creador. Pero se requiere de hombres y mujeres que reconozcan que no fueron hechos por sí mismos, sino que Dios los crió, los formó, los hizo con un propósito, con un plan, para que no se pierdan, sino para que vivan una eternidad con su Creador. Y nosotros estamos aquí para decirles que Dios ha sido un Dios de misericordia, ha sido un Dios de amor, que nos ha guardado y ha puesto esta verdad generación tras generación. ¿Saben por qué? Porque es un Dios bueno, es un Dios de misericordia. Así lo dice el Salmo 100, verso 5. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y su verdad ha sido de generación en generación. Yo les quiero invitar a que ustedes mediten un poquito tan solo en lo que Dios hace cada día para usted. Porque sabe que no es cualquier cosa. El simple hecho de usted levantarse con vida cada mañana es algo que Dios le propicia. No es por sus propias fuerzas, por mis propias fuerzas que nos levantamos. Es por la gracia y misericordia de Dios. Es porque Dios tiene un plan para que usted definitivo no se pierda y continúe haciendo algo para la alabanza y gloria de su Creador. Dios ha creado al ser humano para que se gloríe definitivo de todas las cosas que existen en el mundo, pero ciertamente no que no sea una gloria vana, ni tampoco una vana gloria, sino que sea una gloria para que el nombre del Todopoderoso se exalte en su vida, para que el nombre del Todopoderoso se glorifique en su persona y en aquellos que usted conoce, que usted le comparta la verdad que da vida a alguien más, que usted le dé testimonio a alguien más, que Dios lo ha justificado, que Dios le ha librado de una condenación, porque Él es el que justifica.
Así es por eso que nosotros estamos mencionándole este verso bíblico que dice: el justo con dificultad se salva. ¿Dónde va a aparecer el injusto y el pecador? ¿Dónde va a aparecer el que hace injusticia? ¿Dónde va a aparecer el que hace pecado? Les quiero decir que usted y yo somos libres por gracia. Somos nosotros liberados del pecado por la misericordia de Dios, por ese sacrificio en la cruz. Y usted también está invitado por Dios a ser liberado, a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, a alcanzar esa cobertura que solamente se encuentra en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde usted esté cubierto, solamente en Cristo Jesús. El libro de Colosenses capítulo 3 nos menciona y nos habla y nos dice la palabra de Dios que nuestra vida está escondida en Cristo para alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito de un día manifestarse al mundo que fue condenado, para que vean la diferencia entre los justos y los injustos. Esto lo dice el libro de Malatías. Un día usted y yo vamos a mirar la diferencia entre los que le sirvieron a Dios y entre los que no le sirvieron a Dios. Y entonces va a haber un gran lamento, pero va a ser tarde, porque definitivo el lamento va a ser después del juicio, después que usted ya no tiene la oportunidad, cuando la tenemos nosotros ahorita al alcance, si tan solo usted acude al llamado de Cristo. Si tan solo usted y yo nos mantenemos alabando y glorificando a Dios y sirviéndole y honrándole en obediencia, dándole un servicio de excelencia, no un servicio mediocre, un servicio de excelencia. Usted y yo tenemos esto al alcance de nosotros por la gracia y misericordia. La salvación está a su alcance, pero tan solo tenemos que tomar acción. Nosotros tenemos que determinar y decidir servirle al Creador de su vida, al Creador de mi vida. Si usted lo decide, Dios lo que quiere es bendecirlo. Amén. Les quiero decir el verso 7 de lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 4. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. ¿Por qué nos incita a ser sobrios? Porque en definitivo tenemos un adversario que nos acecha continuamente. Esa acechanza está para ver a quién y a cuántos puede el enemigo definitivo esclavizar hasta la muerte. Pero usted, aun si está esclavo en delitos y pecados, Dios lo quiere y lo puede hacer libre. Tan solamente con usted acudir a Cristo, con solamente usted recibir a Cristo, usted quiero decir que tiene la esperanza de vida eterna. Esto es un proceso, es un nacimiento de nuevo, ciertamente, porque nacer de nuevo es nacer para Cristo, para una nueva vida. Ya hemos escuchado, en otras ocasiones hemos hablado, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios crezca. Usted y yo vamos a mirar que realmente, si permanecemos en el pecado, la gracia de Dios no va a poder florecer en usted, no va a poder crecer en usted. Pero si usted y yo decidimos darle la espalda al pecado y nosotros ponemos en manos de Jesucristo, es posible que usted y yo podamos levantar la voz. Es posible que usted y yo seamos un testimonio firme para que otros entiendan y comprendan que Dios tiene un propósito para su vida, que Dios tiene un plan para su vida, que no fue en vano esa muerte en la cruz, sino que esa muerte tenía un propósito, y el propósito es de hacerlo libre a usted. Aleluya. El verso 8 aquí, lo que leemos dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor no es un amor común, como muchos solamente decimos de labios. Yo lo amo, yo amo a Dios, yo amo. Pero déjele, voy a decir que sabe que usted, si no tiene a Cristo, no conoce el amor. Si no tiene a Cristo, verdaderamente no tiene el amor. Y usted no puede dar amor si usted no tiene amor, porque Dios es amor. Y si Dios está en usted, de verdad tiene el amor. Es por eso que realmente cuando nosotros amamos a Dios, estamos dispuestos a sacrificar algo por Dios. Usted por amor a algunas cosas sacrifica. Pero les quiero decir que si usted no ama, no sacrifica, no le importa nada. Y esto es el problema que tenemos. Muchas veces nosotros no nos amamos ni a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo físico no lo cuidamos, lo contaminamos con pecado, lo contaminamos con cosas definitivas que lo esclavizan, lo hacen adicto. Y muchos de los que estamos en el mundo
pasamos por esas cosas. Unos adictos a unas cosas, otros adictos a otras, y otros, definitivo, acostumbrados a desobediencia y pecado. Y les quiero decir que nuestro Dios definitivo nos está incitando a separarnos de ese mundo de pecado, de esa manera de vida donde nosotros no tenemos esperanza, ni tampoco esperamos algo de parte de esas cosas, sino definitivo nos espera un lloro y crujir de dientes. Aleluya. Seguimos un poquito más adelante aquí. Dice, si alguno habla, dice, verso 11, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, y este es el punto, mire, todos hablamos, pero ¿qué es lo que hablamos? Todos pensamos, pero ¿qué es lo que pensamos? Todos definitivo opinamos, pero ¿qué es lo que opinamos? Muchas veces nuestra opinión va contraria a la voluntad de Dios. Nuestro hablar va definitivo contrario a la voluntad de Dios. Mire lo que nosotros participamos, porque eso que participamos es lo que nos tiene esclavos. Definitivo, el corazón está lleno de tantas cosas, pero nosotros no alcanzamos a discernir qué es lo que tiene el corazón de nosotros. ¿Saben por qué? Porque no sabemos muchas veces nosotros elegir los pensamientos y las cosas que Dios definitivo tiene para nuestro pensamiento. Y es por eso que por nuestra boca salen cosas que no deben de salir. Usted mire, porque aún de esas cosas usted y yo vamos a dar cuentas de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. De todo eso vamos a dar cuentas un día. Y una vez más, si les digo que el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el injusto y el pecador? Mire usted, es difícil ciertamente creerle a Cristo, pero les quiero decir porque usted lo quiere hacer difícil. Pero si usted lo quiere hacer fácil, solamente entregue su vida, y lo que usted le espera es una bendición continuamente. A Él sea la honra y la gloria, porque Él tiene un propósito para vida. Él tiene un propósito para que usted viva, definitivo, en una seguridad donde usted va a ir caminando hasta la eternidad, para que usted glorifique por una eternidad a su Creador. Pero para esto requiere que usted y yo miremos que es un trabajo, aún después de ser justificados por Cristo, es un trabajo mantenernos justificados. ¿Sabe por qué? Porque va a venir la tentación, va a venir una vez más los recuerdos de lo que usted incluso hablaba. Por ahí de vez en cuando el que se entrega a Cristo, se le sale de vez en cuando una de las que traía en su corazón. Y muchos dicen, es la última que me quedaba, pero le quiero decir que esto es algo que el enemigo quiere, que usted regrese a su vida pasada, que usted viva su antiguo, de alguna manera, proceder que tenía en su actitud, en su pensamiento, en su manera de ser. Y usted y yo tenemos la oportunidad de ser libres. Dice la Escritura, no lo digo yo, si alguno está falto de sabiduría, demándeselo a Dios en oración. Les quiero decir que nuestro Dios tiene un plan y un propósito. Ese plan y propósito definitivo, para que sea de una manera que sea en el orden de Dios, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gracias, Padre amoroso. Aquí está haciendo un frío tremendo, pero gracias a Dios, porque Dios definitivo tiene esto en planes y en propósitos. Que no nos pare el frío. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Qué pues nos separará del amor de Dios? Y esto es lo que debe pasar en nosotros. Que aún el frío no nos separe del amor de Dios. Que aún el frío no pare la obra de Dios en su vida. Que aún el frío no haga eco para que usted vaya a ser de alguna manera incitado a parar de hacer lo que le agrada a Dios. Que nada le pare el proceso de su servicio a Dios. Una vez más, volviendo atrás, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
lo que Dios dice aquí definitivo, esta es una de las cosas. Si el justo con dificultad se salva muchas veces, ¿sabe por qué nosotros siempre decaemos? Porque tenemos una fe que definitivo no está fundada con propósitos y principios conforme a la voluntad de Dios. Les quiero decir que nuestro Dios tiene un fundamento inmovible. Así se los enseñó a sus discípulos, que no los separaría ni la misma muerte, ni la vida. Todo lo que estableció Dios en los discípulos permaneció hasta el último día de su vida. Dios definitivo tenía y tiene este plan para usted también, que no lo separe nada, que no le haga a usted de ninguna manera algo que le afecte en su manera de servir a Dios, que nada le haga, que nada le pase. Este asunto se trata de hombres y mujeres determinados a servirle a Dios en toda situación y en todo tiempo y en todo lugar. Hombres y mujeres que definitivo estén dispuestos a levantar la voz y decirles a las personas que hay un Dios que hizo al hombre con propósito, que hay un Dios que tiene un propósito de salvación para todo el ser humano y que no hay excepción de personas en Dios, que nosotros tenemos un Dios que definitivo a todos nos ama por igual, porque por todos murió por nosotros, por todos hizo un sacrificio. Así es que valore ese sacrificio. No es cualquier sacrificio, es un sacrificio que usted y yo debemos valorar, porque Dios lo tiene en planes para su vida y para mi vida. Aleluya. Les quiero decir que usted y yo, sin Cristo no vamos a encontrar paz. Sin Cristo no vamos a tener nosotros, definitivo, esperanza. Sin Cristo nosotros, definitivo, no vamos a alcanzar ser justificados. Sin Cristo usted y yo no vamos a poder nosotros presentarnos y decirles que yo pensaba, es que yo creía, sino que dice la Escritura, el que cree conforme, dice la palabra, este será salvo. Y nuestro Dios tiene ese plan y ese propósito para que usted y yo lo disfrutemos, para que usted y yo lo vivamos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hechura del Dios Todopoderoso, para que el Todopoderoso se exalte y se glorifique en nuestra vida. Y les quiero decir que Él es nuestra paz. Así dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nos ha hecho de diferentes nacionalidades, diferentes pueblos de diferentes ciudades, nos ha hecho uno solo en Cristo Jesús. Y este plan definitivo lo tiene, porque definitivo nosotros hemos estado acostumbrados a hacer injusticia. ¿Sabe por qué? Porque hacemos excepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros miramos a nuestros hermanos muchas veces con diferencias. Pero les quiero decir que Dios a todos nos mira igual, y a todos nos ama igual, y a todos definitivo nos tiene ese premio de vida eterna. Pero usted tiene que estar interesado en ese premio. Usted tiene que estar interesado. Una vez más, mire, si el justo con dificultad se salva, si usted o yo también empezamos a participar de la desobediencia, ¿dónde vamos a aparecer en aquel día del juicio? Es un juicio justo que Dios va a hacer. Pero ¿sabe qué? Definitivo, qué hermoso es que nosotros nos presentemos justificados por su misericordia, justificados por su sacrificio en la cruz, justificados por su grande amor que nos mostró, justificados porque nosotros también pusimos nuestra vida en obediencia, en amor, mostrándole que realmente fue importante su sacrificio en la cruz. Gracias, poderoso Dios, porque solamente en ti podía pasar esto en mi vida, y solamente en usted puede pasar si llega Cristo a su vida. Si no llega Cristo a su vida, es imposible que pueda pasar estas cosas en su vida. Es imposible que usted pueda alcanzar justificación en sus pecados, en sus desobediencias. Es imposible que usted alcance la redención de su pecado. Por sí mismo no se va a poder justificar. Por sí mismo no va a poder usted alcanzar esa bendición que tiene Dios predestinada para que usted la disfrute. Les quiero decir que nuestro Dios tiene ese plan. Y ese plan definitivo para usted y para mí no debe ser ajeno, debe de conocerlo, porque ese es el plan de Dios, que se predicara empezando desde Jerusalén esta verdad, empezando desde Jerusalén este evangelio. Hay que llegar hasta los confines de la tierra, y usted es parte de ese propósito. Todavía está llegando a todos los lugares que no había llegado antes.
lugares donde nunca se había predicado el evangelio, está llegando. Y tal vez aquí haya personas que nunca hayan escuchado la palabra de Dios, pero es bueno que usted sepa que es difícil para el que es justificado aún por Cristo salvarse. Es difícil para que Dios ya derrimió de sus pecados salvarse, porque ¿sabe qué? Después de venir a Cristo requiere de fidelidad aquel que se entrega a Cristo. Después de venir a Cristo se requiere de una continuidad, de seguir en ese camino donde Dios tiene seguridad para nosotros, de seguir en fidelidad, en obediencia a Dios, de nosotros seguir participando de las cosas que Dios tiene en propósito para nuestra vida. ¿Y sabe cuáles son esos propósitos? Ese propósito es de nosotros trabajar en su obra, hacer su voluntad. Nosotros tenemos por gracia ese derramamiento de esta palabra que se ha derramado en todo el mundo. Está entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ahora se predica por cielo, mar y tierra la palabra. Y les quiero decir por cielo porque aún aunque vaya en el avión, ahí tiene acceso de escuchar la palabra. Si estamos en la tierra, aquí siempre va a haber un medio donde alguien le va a hablar de Cristo. Y les quiero decir que aún que esté en el mar, ahí puede llegar. Ahora por las ondas radiales está llegando el evangelio a multitud de gente. Así es que no tenemos excusa. Y todos nosotros tenemos el privilegio de escuchar esta palabra. Y todos nosotros tenemos el privilegio de mirar que es necesario luchar por esta salvación. Aunque usted ya haya sido justificado, es necesario que usted se ponga eso en su mente, que todavía le falta mucho por alcanzar, porque le falta permanecer y guardarse fiel hasta la muerte. Que nada lo separe del amor de Cristo. Fiel, alcanzando las bendiciones, porque sabe que aquí va a haber de alguna manera obstáculos que vencer, pero también va a haber bendiciones que va a tener que ir cosechando día tras día. Va a tener que ir de alguna manera pasando por algunas situaciones difíciles, pero en medio de todo eso, Dios tiene también bendiciones grandes para nosotros. Y esas bendiciones es que usted tiene que mirar que aún el ser justificados por Cristo nos lleva a nosotros tener batallas y situaciones donde tenemos que seguir luchando por nuestra salvación. ¿Cómo? Siendo fieles, dándole un servicio de excelencia al Creador de nuestra vida, dándole lo mejor de nosotros. No le dé a Dios lo que le sobra, no me refiero de dinero. No le dé a Dios el tiempo que le sobra, dele el tiempo que le falta. Dedique tiempo para Dios, porque Dios le ha dado a usted y a mí tiempo para que nosotros seamos administradores del tiempo. Que usted pueda administrar ese tiempo y diga, si usted administra el tiempo y diga, si usted le dio 24 horas al Señor, de esas 24 le corresponden solamente a nuestro Dios 2 horas y fracción. Fíjese, de cada 10 horas le toca 1 hora a nuestro Dios. Son 24, son 2 horas. Y de esas otras 2 horas, todavía le faltan otros minutos. Así es que de cada día nosotros dedicarle a Dios plenamente en un servicio completo a Dios son 2 horas y fracción. Pero el resto del día aún así tiene que continuar pensando y glorificando al Creador de su vida. Que no se acabe el gozo. Esto es para que usted conozca los misterios que Dios tiene para usted. Y les quiero decir que nuestro Dios, esos misterios usted definitivo los puede disfrutar aprendiendo que Dios tiene este misterio para que usted lo conozca. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. El capítulo 3 del libro de Efesios, el apóstol Pablo dice así, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miren nada más lo que está narrando el apóstol Pablo. Él estaba justificado por Cristo, pero aún así, por Cristo estaba sufriendo y aún así tenía que continuar en una fidelidad a Dios. En medio de esa situación, les quiero decir que Dios tenía un plan para su vida, que iba a terminarlo en victoria para él. ¿Saben cómo? Siendo fiel hasta la muerte. Él era un hombre que definitivo vivía en otra situación anteriormente antes de entregar su vida a Cristo. Pero cuando entregó su vida a Cristo, definitivo se volvió esclavo de Cristo y estaba siendo torturado por Cristo, por el amor a Cristo. Pero ahora usted y yo, miren lo que dice. Una vez más, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que
por revelación me fue declarado el misterio que antes he escrito brevemente. Un misterio, este misterio para usted y para mí es revelado. Esta gracia para muchos todavía es un misterio. Y les quiero volver a reiterar, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el injusto y el pecador? Usted y yo, mire solamente, si usted no ha sido justificado por Cristo, definitivo, ¿dónde está? ¿Dónde va a aparecer el día del juicio del Creador que va a ser con toda la humanidad? ¿Dónde va a aparecer usted? Pero mire, tome en cuenta, si el justo con dificultad se salva. Para mí me lleva esto a mirar que yo, aún siendo justificado por Cristo, tengo que tener batallas y luchas, y tengo que tener retos que vencer. El apóstol Pablo era justificado por Dios también, pero recibió un misterio. Este misterio, miren lo que dice aquí. Dice así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo según por medio del Evangelio. Usted, que es gentil, porque todos somos gentiles aquí, usted es coheredero, tiene una herencia en Dios, y esa herencia en Dios, si usted no la reclama, definitivo se va a perder. Si usted no se interesa, se perdió. ¿Sabe cuál es su herencia? ¿Le gustaría saber cuál es su herencia? Les quiero decir que Dios lo quiere primero justificar para que usted de verdad participe y disfrute de esa herencia en la eternidad con Dios. Esa herencia es estar una eternidad con Cristo, una eternidad con su Creador, una eternidad con el Dios Creador de su vida, alabando y glorificando su nombre todo el tiempo. Y les quiero decir que si usted no lo ha alcanzado a meditar, vivir en Cristo, qué feliz es la vida. Vivir en Cristo, qué feliz es caminar en este mundo. Gracias a Dios, porque las preocupaciones que nos afligen, nosotros tenemos esperanza que el Dios creador de nuestra vida tiene la respuesta y también tiene la salida a toda situación. Definitivo, y nos espera siempre la victoria, y nos espera siempre la bendición, y nos alcanza para nosotros comprender que definitivo Dios es el que nos va librando y llevando de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Saben por qué? Porque Dios así lo estableció, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted y yo estamos en esta vida y no tenemos a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Mire lo que está diciendo la Escritura, una vez más ahí, capítulo 4, verso 18, de 1 de Pedro, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el injusto y el pecador? ¿Dónde va a aparecer? Ahora usted mírese a sí mismo en el futuro. Es necesario que eche un vistazo a su futuro, a su vida futura, a su vida en la eternidad. Es una necesidad que usted mire dónde usted va a pasar en la eternidad, dónde usted va a vivir después de esta vida, en otras palabras, donde usted va a estar definitivo toda la vida en la eternidad. Les quiero decir, si el justo con dificultad se salva, mire usted, una vez más para culminar este mensaje, mire usted, si el justo con dificultad se salva, gracias a Dios les quiero decir, en otras palabras, qué hermoso es nuestro Dios, porque por gracia y por justicia de lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos justificados. Y muchos van a pasar de panzazo, como luego dicen, pero van a pasar a la eternidad a vivir con Dios y a disfrutar con el Creador de su vida. Pero ahora mire, si estamos hablando del injusto y el pecador, piense en su futuro, ¿dónde va a ser su eternidad? Piense, ¿dónde va a pasar usted todo el tiempo de su eternidad? ¿Con quién y cómo? Porque les quiero decir que lo que significa salvación es estar libre de condenación. Pero lo que significa condenación es sufrir el peso del sufrimiento, de sufrir el peso del lloro y el crujir de dientes, que está escrito también por Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad hoy en día
de ser libres de ese futuro que definitivo a todos nos espera, ya sea para la alabanza de la gloria de Dios, o a todos nos espera, ya sea también si nosotros desobedecemos, y si nosotros, aún siendo justificados, si no alcanzamos por las dificultades, como dice, si el justo por dificultad se salva, con dificultad se salva, si nosotros no alcanzáramos, también a nosotros nos espera un lloro y crujir de dientes por siempre. Pero es necesario que usted mire su futuro. ¿Dónde usted se mira en el futuro? Si usted mira el justo con dificultad salvándose, ¿dónde va a aparecer si usted sabe que está en pecado y sus pecados no han sido redimidos? ¿Dónde va a pasar su eternidad? Sea usted sabio, mire, pare, y usted mismo mírese dónde usted va a pasar su eternidad. Por eso es necesario que usted mire que si el justo con dificultad se salva, es necesario que usted mire, yo quiero ser justificado por Cristo. No le hace que tenga que batallar, no le hace que tenga que un ratito yo sufrir, pero que yo alcance la salvación, que yo alcance la redención de mi pecado por completo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos redime de los pecados pasados, pero los pecados que están pasando en este tiempo por nosotros somos los que tenemos que, en definitivo, vencerlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si usted no los vence, les quiero decir que usted es vencido por el pecado. Y si usted no vence el pecado, entonces el pecado usted lo puede castigar. A mí también me puede castigar el pecado. Por eso es necesario que usted mire que es bueno, aunque sea con dificultad, pero que usted se mantenga en la justicia de Dios. Aunque sea con dificultad, pero que usted continúe buscando y alabando y glorificando y sirviendo al Creador de su vida. Que no pare hasta llegar a la meta. La meta es la eternidad para usted. La meta es la eternidad para mí. Y usted y yo la tenemos muy cerca. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años que vivamos, les quiero decir que no van a ser más de 100. Les quiero decir para todos los que me escuchan, no van a ser más de 100. Y no se puede comparar la eternidad con 100 años. Porque les quiero decir que la eternidad, solamente si hablamos del tiempo cuando vino Cristo, estamos hablando de 2023 años. Y les quiero decir que usted y yo tenemos solamente conciencia del siglo pasado para acá. Porque acaba de entrar el siglo pasado, ¿cuántos años hace que entró el siglo pasado? Solamente 23 años. ¿Y sabe qué? De esos 23 años solamente yo les puedo decir, tengo memoria aún del siglo antepasado un poquito. Pero usted y yo, definitivo, podemos mirar que muchos ya estamos a las puertas. No vamos a pasar este siglo. Vamos a estar, definitivo, muy pronto, siendo nosotros calificados por la justicia de Cristo o por el pecado que nosotros cometimos. Mire una vez más, le invito a que mire, Dios tiene un plan de salvación para su vida. No se pierda, definitivo, Dios quiere redimirle sus pecados, pero para eso tiene que venir a los pies de Cristo y para eso tiene que entregar su vida a Cristo. Para eso tiene que ser justificado por Cristo y después luchar por su salvación. La salvación se continúa luchando hasta el último día de su hálito de vida. La salvación se otorga en un instante por gracia y misericordia cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús. Pero a partir de ahí tiene muchos retos que ir venciendo para mantenerse en salvación. No se crea en aquellos que dicen eres salvo forever. No eres salvo para siempre. Si participas de pecado y el pecado es condenación. Amén. Así es que les invito a que usted mire que Dios tiene un plan para su vida y que tiene que luchar por su salvación. Una vez más, le repito, capítulo 4, verso 18, primera de Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el justo y el pecador? Mire si usted no ha sido justificado por Cristo, solamente le invito a que piense poquito, ¿dónde va a aparecer en la eternidad? Si no ha sido justificado por Cristo, definitivo, nos espera un lloro y crujir de dientes para siempre. Que Dios les bendiga esta mañana, Dios les guarde y que el Señor permita que usted haga de alguna manera memoria y mire que realmente usted por sí mismo no se puede justificar. Que mire que el que justifica es el Todopoderoso.
En otras palabras, para que mejor me entienda, si usted no lo entiende, el que perdona pecados es Cristo. Nadie va a poderle perdonar sus pecados, solamente Cristo. Así es que ni vaya con el cura. Con todo respeto lo digo esto porque él no tiene poder para perdonar pecados. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, si usted lo quiere mirar, dice que ninguno tiene poder para perdonar pecados. Y si está interesado en saberlo, yo se lo hago saber. Pero usted y yo tenemos la oportunidad para nosotros mantenernos firmes en Cristo Jesús. Amén. Así es que Dios les bendiga esta mañana, Dios les guarde. Mis deseos es que usted medite que si usted no ha sido justificado por Cristo, ¿qué es lo que lo justificaría para usted alcanzar la salvación? Y si usted ya es justificado por Cristo aún, que usted va a batallar cada día de su vida para mantenerse en salvación. Que Dios les bendiga para mantenerse en Cristo, en otras palabras. Dios les bendiga grandemente, que Dios los guarde. Mis deseos es que Dios bendiga a todos los que escuchen este mensaje y que Dios sea con ustedes. Iglesia Nuevo Pacto en Jesucristo, es un placer estar aquí con ustedes. Y al decir Iglesia Nuevo Pacto en Jesucristo, no estoy diciendo otra iglesia, estoy diciendo Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, del único Dios verdadero, del único Dios hacedor de los cielos y la tierra. Tenemos la doctrina de los apóstoles, no somos otra doctrina, simplemente nos llamamos Iglesia Nuevo Pacto en Jesucristo porque esta es la etapa del nuevo pacto que Dios hizo a través de su sangre preciosa. En la muerte del Calvario, Él abrió este nuevo pacto y lo confirmó, lo que dice Jeremías 33:3. Amén. Y usted y yo tenemos esto para que usted lo aproveche y viva para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Dios bendiga a todos los radioescuchas de Andrómeda Power Radio, también a los que nos siguen a través de YouTube, de Facebook. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios nos permita continuar este ministerio hasta el último día de nuestro hálito de vida. Oren por nosotros y que Dios nos permita levantar esa bandera siempre, que donde Cristo se haga exaltado y glorificado, no a nosotros, dice el salmista, sino a tu nombre, gloria, a su nombre, gloria. Que Dios los bendiga grandemente y los guarde. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.